Faro en la noche. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado en las negociaciones de paz, estará conversando con nosotros en este programa de Faro en la noche. Monseñor Henao estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y obtuvo un doctorado en ciencias sociales de la Universidad Gregoriana de Roma, donde se enfocó en la sociología, disciplina en la que tiene una maestría de la Universidad San Buenaventura. Además, fue director del programa de construcción de la paz en la Arquidiócesis de Bogotá y el creador y director ejecutivo del Vía Crucis Nacional por la Paz, la Justicia y la Vida. Es impulsor de la paz negociada y desde hace años ha defendido la necesidad de reparar a las víctimas del Estado. Durante este programa abordaremos más de su vida, su ministerio y su vocación sacerdotal, pero sobre todo haremos énfasis en el papel que ha desempeñado la Iglesia apoyando las estrategias de la búsqueda de la paz. Será un espacio para analizar los conflictos más representativos del país, las tierras, el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Además, hablar sobre ese proceso de negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. Los invitamos a que no se desconecten de este espacio en compañía de Monseñor Héctor Fabio Henao. Bienvenidos. Un saludo cariñoso a ustedes, queridos cristovidentes que ven el mundo con los ojos de Jesús. Bienvenidos a esta nueva temporada de Faro en la Noche, un programa interesante de opinión, donde escuchamos, conversamos con una cantidad de personajes que le aportan al país, a la sociedad colombiana y también al mundo. Y por eso iniciamos esta nueva temporada con alguien que es muy querido y que le ha servido mucho a la paz, a lo social, desde la Iglesia en Colombia, Monseñor Héctor Fabio Henao, que actualmente es el delegado de las relaciones de Iglesia-Estado en Colombia. Monseñor, muchas gracias por compartir y abrir esta temporada de Faro en la Noche. Muchas gracias, Padre Ramón, por la invitación a estar aquí cerca a todos los cristovidentes en Faro en la Noche. Bueno, conversar con usted es conversar con una persona que le ha dedicado toda su vida al tema social y lo integró como parte de su servicio y de su ministerio. Sí, tengo bastantes años de estar en pastoral social, un periodo muy largo, más de 25 años, pero en la Secretariado Nacional. Yo antes ya había tenido una experiencia en el nivel diocesano, digamos así, en la pastoral social, y ahora esta nueva fase en la que estoy colaborando con el episcopado en otras tareas, digamos, de servicio más en relaciones con el Estado. Y de esas vamos a hablar ahorita más tarde, porque para eso es Faro en la Noche. Pero quisiéramos pensar un poco en la figura de Héctor Fabio Henao como tal, ese ministerio sacerdotal, esa vocación especial, ¿nació de dónde? Cuando usted hace memoria y dice, bueno, yo hubiese podido dedicarme a otras cosas a nivel de iglesia, pero me dediqué a esto. Una vena formada por la familia, por la misma realidad del país. ¿Qué fue lo que como que lo activó en eso? Sí, yo pienso que, digamos, todo el movimiento que hubo en el mundo hacia los años 68, etcétera, yo estaba muy joven, casi niño, pero yo tuve la oportunidad de vivir una parte de eso. Y era un momento de muchísimos movimientos sociales. Después yo tuve la idea de estudiar sociología en un cierto momento. Terminé estudiando sociología y teología casi simultáneamente y comencé cada vez más a profundizar en estos temas hasta que fui a Roma a estudiar en la Universidad Gregoriana Doctrina Social de la Iglesia, y allí tuve oportunidad entonces de precisar mucho más esa relación entre la Iglesia y lo social, entre la labor evangelizadora del mundo social, lo que eso significa, lo que significa ya la palabra de Dios a las realidades sociales, y el magisterio tan rico que hay de la Iglesia en esa temática. Entonces, eso me fue animando cada vez más y más a entrar en este mundo de las problemáticas sociales del país. Usted nos habla del año 70 y
Hablé primero del 68 que fue la gran revolución, Sí. 68, de los jóvenes y de Sí. todo esto. Si hoy cuando se habla de todas esas cosas sociales ya mucha gente frunce el ceño, yo me imagino que en el 68, 70, en esa edad, en ese tiempo de 70, 75, cuando la iglesia hablaba de esas cosas, pues ahí sí más difícil era procesar el tema. Sí, yo estaba muy niño en ese tiempo, realmente muy joven, entonces más lo seguía y me daba cuenta y había toda una agitación, digamos, social muy fuerte en el país y se vivía con mucha como interés ese cambio que había, sobre todo a nivel de la juventud, con unos ideales, con unas propuestas, con una forma de ver la vida que estaban en plena ebullición. Y eso entonces creaba como una serie de inquietudes, pero yo también tenía una fuerte tendencia, una fuerte inclinación de lo que es mi vocación sacerdotal, es decir, también un deseo de encontrar al Señor, de escucharlo, de seguirlo, de tener encuentro personal con Él. Entonces, ver cómo se equilibraban esas dos cosas me pareció siempre algo apasionante. Esa vocación se desarrolló en Antioquia, en Medellín. Sí, yo soy antioqueño, yo nací en Medellín, crecí, me formé allí y ahí aprendí muchísimas cosas porque es una región con una problemática muy especial, la forma como se formó, la manera como se formó Medellín, esa ciudad con migrantes que vinieron de todas partes. Mis padres llegaron del campo durante los años 50 más o menos por ahí, llegaron ellos a Medellín, allí se conocieron. Y esa ciudad se conformó de una manera muy extraña porque fue una ciudad donde llegó gente de la violencia de los años 48, 50, pero la gente entró a formar como sectores desconectados entre sí, que no estaban verdaderamente articulados. Eso generó unos ciclos de violencia internos que Medellín ha tenido mucha dificultad en superar y una cultura o unas culturas diversas que cuestionaban muchísimo. Entonces ahí aprendí yo muchísimo de la vida religiosa, de la presencia de la iglesia, del acompañamiento de la iglesia en esos procesos y cómo la iglesia podía ser fuente de inspiración. ¿Algún sacerdote que lo haya marcado a usted en esos años que dice, caramba, este es un líder interesante, este animó mi vocación? Sí, hubo en Medellín un arzobispo, bueno, muy importante en ese momento cuando yo era niño, que era Monseñor Tulio Botero Salazar, un hombre que terminó viviendo por allí en una fundación que se llama Barrios de Jesús. Mostraba como un derrotero de muchas cosas y alrededor de él hubo pues, muchos sacerdotes, muchas personas. Como digo, era realmente mi infancia, pero yo ahí comencé como a ver un estilo, una manera de ser que me llamó la atención y claro, muy impactado por el Concilio Vaticano II y por las transformaciones que se daban al interior también de la Iglesia en la búsqueda de dar respuesta a un mundo que está en pleno cambio. Usted nos contó cómo vivió usted todo este tema del 68, del 70, mencionó todo esto. Uno ve esa búsqueda de los jóvenes y ve hoy también como un cuestionamiento profundo de los jóvenes. ¿Usted ha podido como comparar esas dos realidades, esa búsqueda de esos jóvenes en ese tiempo y ahora como que ese deseo también hoy de que los jóvenes opinen, se participen, se involucren también en lo social? ¿Ve algunos signos comparativos? Sí, hay diferencias y hay similitudes. Indudablemente la juventud ha cambiado en sus expresiones, ha cambiado también en la forma como aborda las cosas. Hay una manera de ver el mundo y su participación en la vida política diferente, pero creo que subyacen en el mundo juvenil una fuerza, una dinámica, una capacidad transformadora que es muy grande. Yo lo veía hace poco cuando hubo lo que se llama aquí el estallido social, cuando me tocó trabajar muy de cerca con los líderes de los distintos movimientos y creamos muchos nexos, formas de articularnos con ellos. Yo también, además, soy director de una fundación que se dedica a ese tema, que se llama FICOMPAS, una fundación específica para ese trabajo con jóvenes, y desde ahí empezamos a descubrir la nueva forma de expresión o de expresiones de ciudadanías entre los jóvenes. Es decir, ya no solo una ciudadanía, pero ahora hay ciudadanías y cómo se forma para eso desde la infancia, las expresiones juveniles,
Me parece bien interesante. A veces la gente tenemos la idea de que no, que los jóvenes están completamente lejanos de los temas sociales, y lo que nos mostró el estallido social es que hay una fuerza ahí enorme, con un potencial transformador, con unas búsquedas muy intensas y que vale la pena acercarse y dialogar en ese mundo. En los procesos formativos que ahora empiezan, muchos de esos procesos empiezan ahora de niños que se preparan a la primera comunión, de jóvenes que se preparan a la confirmación, de personas que quieren involucrarse, digamos, en los caminos de fe, porque empieza un nuevo año y la gente quiere conocer más a Dios de muchas maneras. Pareciera que tenemos como una dificultad para ofrecer o proponer catequéticamente esa dimensión social. ¿Qué faltaría en esos procesos? Son procesos de iniciación cristiana, son procesos donde se debe conocer más la fe, entenderla, conocer más la Sagrada Escritura, pero pareciera que esta parte es como la disminuida de todo ese proceso. Sí, pues bueno, yo no soy realmente experto en temas catequéticos, etcétera. Lo que podría decir es esto. Hay unas espiritualidades que han surgido. Es decir, hoy más que las religiones como tales, se empiezan a brotar como múltiples expresiones de búsqueda de Dios y de búsqueda de lo trascendente a través de espiritualidades. Y eso va dando como un camino que nos dice hay que crear más espacios de encuentro personal, y la Iglesia viene insistiendo en eso, el encuentro personal, el diálogo, la escucha. En el mundo joven eso tiene, digamos, un entronque, porque uno puede aprender a través de textos, etcétera, pero lo que hace parte de la vida de la fe, lo que hace parte de la vida profunda de la relación del ser humano con Dios, pasa mucho más por las experiencias, pasa mucho por la vivencia. Y aquí fomentar eso, la posibilidad de tener experiencias, de vivir realidades, de conocer de cerca formas de relacionarse con Dios, eso me parece a mí que toca mucho con la vida de los jóvenes y buscan ese mundo en el cual puedan manifestar sus posibilidades también y sus aspiraciones de tener una espiritualidad propia. Bueno, ¿cuántos papas han pasado por su vida? ¿Desde cuál? El primer papa que yo recuerdo fue Juan 23. Yo estaba muy niño cuando murió. Juan 23 es lo único que recuerdo casi es el final de su vida. Sí, yo también me acuerdo lo mismo. Yo me acuerdo cuando Pablo VI, me acuerdo que... De Pablo VI tengo Pues más usted sí ya se recuerdo. acordó, pero yo me acuerdo de Pablo VI, pero sobre todo porque Pablo VI se murió porque yo tenía... Y yo Pablo estaba- VI, yo recuerdo cuando estuvo acá en Bogotá, ahí en Ciudad Kennedy, en fin, de eso tengo un recuerdo. Han pasado Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, ya son 6 papas. Sí. Yo 5, o sea, tampoco estamos tan... Pero ¿cuál de esos papas usted cree que... bueno, cada uno tiene su propio protagonismo en la historia de la Iglesia, pero ¿cuál usted destaca afín a todos estos temas que usted en su vocación han llamado? Bueno, realmente, digamos, a mí, cada uno de estos papas, como usted dice, ha tenido unos mensajes muy importantes y ha sabido como enganchar muy bien con las realidades del mundo contemporáneo, pero me parece que todo lo que hereda y manifestó en su momento Juan XXIII fue una enorme riqueza, abrir la posibilidad de una actualización de la Iglesia y de un diálogo mucho más ágil con lo que son las realidades sociales, temporales, las realidades de distinto orden, fue muy importante, eso abrió un caminar. Nosotros seguimos entonces luego con Pablo VI y hoy sigue siendo un desafío llevar a la práctica plenamente el Concilio Vaticano II. Esos papas, digamos, abren todo un horizonte. Después hay una enorme riqueza de los papas siguientes, pero pienso que es muy clave entender la historia desde ese momento del concilio, cómo se hablaba de eso ya en tiempos de Juan XXIII, de San Juan XXIII, y el Papa Pablo VI cómo lo entendió y logró llevarlo hasta que fuera una gran asamblea mundial en donde la Iglesia se ve a sí misma y se hace grandes preguntas sobre sus relaciones con el mundo y su vivencia interna, y la Iglesia sale allí supremamente fortalecida. Usted es un conocedor de la realidad del país y realmente la realidad del país tiene
pues muchas cosas, la variedad, la cultura, la riqueza. Desafortunadamente como que siempre tenemos que fijar nuestra atención en los conflictos porque son conflictos muy complejos en ciertas regiones de Colombia. Pero tratemos de abordar esos que usted cree que son esos conflictos muy profundos que están en cada región de Colombia y destaquémoslos. Ahora hay una serie de conflictos que vienen de muy atrás, que tienen una historia que Colombia no ha podido resolver. Son los conflictos que tienen que ver más con la posesión de la tierra. Es decir, los conflictos alrededor del uso de la tierra, de la vocación de la tierra, de su posesión, son tal vez de los más profundos en nuestra historia. O sea, ese tema siempre ha acompañado y está acompañado el tema de la tierra. El tema de la tierra y no se ha podido acabar de resolver. El país tiene una necesidad de definir y resolver ese asunto. Allá hay unas decisiones que se han tomado en los acuerdos, por ejemplo, con las extintas FARC, pero sigue siendo un capítulo muy importante, porque de ese es el origen de mucho desplazamiento forzado, de amenazas, de controles territoriales. Se sigue luchando por el control territorial muy fuertemente y ahí tenemos entonces la base de una parte importante de las conflictividades políticas o de raíz política que hay hoy, porque claramente tenemos unos conflictos que tienen unas raíces, unos orígenes en temas más cercanos a la política y otros conflictos y violencias que están más cercanas al solo y puramente al mundo de negocios ilícitos. Y hay otros que tienen que ver, conflictos que tienen que ver con formas de exclusión que la sociedad colombiana tuvo en un cierto momento, manifestados en exclusiones políticas o de otro orden y que se fueron ahí como cocinando. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, en el estallido social es una masa de gente que no tenía una identidad ni siquiera política, no hacían parte de un colectivo, no tenían ningún nexo prácticamente y salen masivamente. Y entonces es como una manifestación muy fuerte de sectores que se sienten excluidos simplemente. Entonces ahí comienzan a encontrarse, identificarse, etcétera. Se forman algunas expresiones entre ellos, pero organizativas, pero en realidad es la expresión de un descontento, la expresión de un clamor de inclusión social muy fuerte que hay en algunos sectores de la realidad colombiana. Esos dos factores gravitan mucho sobre lo que es la gran conflictividad colombiana que tenemos hoy. La tierra y la exclusión. Aparece como un tema que siempre está ahí, en todo lado que se habla, si se habla de lo político, si se habla de la tierra, si se habla de todo, y es el narcotráfico. Como dicen, Colombia tiene esto, pero el narcotráfico, ahí, eso que tiene, ¿cómo se ve como factor? El narcotráfico tiene mucho que ver con los temas territoriales, es decir, hay una parte de esa conflictividad que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito o cultivos ilícitos. Esa es como una fuente de conflictividad muy grande. Y la expansión, el manejo y lo otro es las rutas, que se vuelve un tema también, las rutas del narcotráfico, que atraviesa todo eso que decía del control territorial. Ese control territorial mucho es para rutas de narcotráfico. Hoy hay otro factor ahí al lado de ese muy complejo, que es el de la minería ilegal, un factor en crecimiento que en algunos casos busca como disputarle las rentas ilícitas al narcotráfico, y que ha tenido una característica y es que las rentas ilícitas que vienen de la minería entran mucho más fácil en la economía legal que el dinero del narcotráfico. O sea, hay menos, es más difícil la trazabilidad cuando hablamos de minerales, como el oro, etcétera. Entonces, esos dos fenómenos que están muy vinculados al tema del manejo de la tierra, es decir, el país no ha podido terminar de consolidar su ordenamiento territorial. Hay unas formas de control y de ordenamiento territorial criminales, ilícitas, que son las que generan estos fenómenos en los cuales gravita una cuota de violencia muy alta. Es decir, se ejerce violencia en función de eso, porque son como los que alimentan, son los que hacen, algunos dicen, de combustible de la conflictividad en el país. Acerquémonos a esos focos, digamos, a esos núcleos, que uno dice, aquí hay un tema bien complejo.
ahí hay otro tema bien complejo. ¿Cuáles son esos núcleos que usted en su estudio y en su análisis ha dicho, cuáles son esos, en dónde están fijos esas situaciones que son casi, no son casi, son conflictos muy profundos de esa región que afectan a todo el país? A ver, siempre se ha dicho, la región Pacífico es una región que hay que considerar con mucho detenimiento, porque el Estado no hizo presencia ahí a lo largo de, no de décadas, sino de muchísimos años, de cientos de años. Entonces uno diría, son temas ya centenarios, porque cuando llegaron las comunidades afros y se instalaron allí, ya estaban los indígenas, etcétera, pues había como una barrera y el Estado colombiano nunca fijó sus ojos en esas zonas hasta que descubrió que eran un potencial muy grande de riqueza y que allí había la conexión con el Pacífico, etcétera, y eso despierta un enorme interés. Pero mientras tanto, esas zonas ya se habían comenzado a complejizar mucho por la falta de un ordenamiento legal en torno al territorio. Y comunidades que no estaban realmente en muchos casos preparadas. Recordemos que la formación de los consejos comunitarios viene solamente de la Constitución del año 91, por ejemplo. Sí, comunidades que no estaban a veces integradas, y por eso hablaba ahora de exclusión en la sociedad colombiana. Entonces hay un tema de exclusión territorial muy fuerte, de un desconocimiento de esos territorios y de esos pobladores, de su historia, de su cultura, etcétera, y una mirada sobre eso bastante peyorativa, digamos así. Entonces, esa es una zona que es de mucha conflictividad, de mucha amenaza, de presencia de actores ilegales y también una fuente enorme de riqueza, de expresiones comunitarias, de dinámicas, que hoy por hoy son una fuente de esperanza, porque el Pacífico no es solamente la conflictividad, pero ahí hay una enorme acumulación de experiencias comunitarias muy grandes. Luego tenemos un poco todo lo que es las regiones fronterizas de Colombia, toda la frontera con el Ecuador, la frontera con Venezuela, también la frontera con Brasil, de eso se habla poco, pero la frontera con Brasil tiene sus complejidades. Entonces, esas regiones fronterizas de Colombia, como que el Estado se centró, se desarrolló, puso todo el énfasis en lo que va en las cordilleras de sur a norte. Entonces tenemos la población centrada fundamentalmente, masivamente sobre las cordilleras, y allí se creó un tipo de desarrollo, unas formas de desarrollo, pero lo que quedó por fuera, lo que se llama llanos orientales, el Pacífico, etcétera, eso que hace parte de unas zonas limítrofes de nuestro país, marítimos o terrestres, quedaron a merced de otros actores y se hicieron colonizaciones, se llevó allí una forma de habitar que era desconectada de la realidad nacional. Entonces, la Iglesia fue el único factor presente. La Iglesia hizo la educación en esos territorios, gran parte de la infraestructura lo hizo la Iglesia. La Iglesia fue la que sirvió de conector, incluso en casos de conflictos internacionales, como los que tuvimos con Perú y otros casos. Sí, la Iglesia tuvo ahí una presencia muy dinámica y muy fuerte, pero el Estado como Estado se desarrolló mucho más, se centró mucho más en la región andina, sobre las tres cordilleras, y lo demás quedó relativamente olvidado, a excepción del Caribe, donde había una presencia relativamente más fuerte del Estado que en estas zonas que he dicho. Hay un conflicto que es como muy doloroso, muy complejo, y es toda esta zona del tapón del Darién. Usted habla de los límites, pero ese paso a Panamá o ese paso hacia Estados Unidos es una cosa que ahora no solo es nacional, sino también internacional. Esa realidad de ahí como que tan compleja, de abusos, de una cantidad de explotaciones, también la Iglesia ha estado ahí. Sí, en esa zona, la zona del Pacífico, del Atrato, el tapón del Darién, fueron difíciles desde la época de la conquista española. Sí, ya los españoles tuvieron ahí un foco de preocupación de cómo se manejaba eso, porque es una zona selvática, con una selva húmeda, con una precipitación de lluvias muy fuerte a lo largo del año. Entonces, esas zonas quedaron un poco como unos entes que se consideraban no tenían población, aunque allí había población realmente, había población indígena, pero se consideró que esos eran simplemente selvas. El Estado colombiano, como digo, dejó eso con la separación de Panamá, esa zona queda como una zona de contención entre las dos naciones,
Hoy es una zona de enorme importancia porque Colombia es un país de tránsito de migrantes, es un país al que llegan migrantes de todas partes del mundo, muchos asiáticos, africanos, que la gente los identifica solo por el color de la piel, pero la gente no sabe las nacionalidades. Pero todos van, literalmente, todos van para Estados Unidos. Todos van hacia el norte. O sea, no es que van a quedarse ahí ni pasar por... O sea, encontraron que ahí que era un paso de acceso fácil para pasar a Estados La Unidos. única manera, que es el conector entre Sudamérica y Norteamérica. Lo que pasa es que Colombia tiene una posición geoestratégica de una enorme importancia. Colombia tiene dos mares, pero tiene de por medio este paso, punto de encuentro entre América del Sur, Centroamérica y Norteamérica. Y eso, digamos, no lo hemos valorado nunca suficientemente, pero es un punto que los migrantes encontraron como el único camino para pasar, porque efectivamente así es, a no ser que se haga a través de motores muy poderosos para llegar hasta las islas del Caribe y luego a los Estados Unidos. Entonces la gente comenzó a descubrir esa ruta, se ha vuelto una ruta muy sensible, de muy difícil manejo, donde ahí tenemos un problema y es que muchas bandas organizadas, criminales, se han dedicado a la trata y tráfico de seres humanos. Entonces, ¿cuántas personas pasan por ahí casi que en condiciones de esclavitud? ¿Cuántos han muerto en el tapón del Darién? Eso no existe ese registro. ¿Cuántos entran y cuántos llegan al otro lado? Con niños de brazos, personas con enfermedades múltiples, que enfrentan ahí un desafío muy grande porque ya en ese momento casi no tienen dinero y una botella de agua, todo es en dólares, son unas cifras astronómicas. Entonces, es una situación que tenemos ahí muy difícil, donde la Iglesia ha creado un sistema de atención a población migrante, tanto en el lado de Colombia como de Panamá, donde las diócesis de Apartado y las diócesis en el lado panameño, Colón y las otras diócesis en el lado panameño del Darién, pues han estado haciendo esfuerzos muy grandes, pero indudablemente es una temática que rebasa y hay un actor muy fuerte que son los traficantes de seres humanos. Entonces tenemos esos conflictos fuertes. ¿Hay algún otro por ahí? Tibú y todo eso tiene que ver con la zona de límite con Venezuela. Sí, las fronteras son, bueno, la frontera con Venezuela es una frontera, siempre se ha dicho, muy porosa, es una frontera con más de 2.000 pasos, entonces donde una cantidad muy reducida son pasos oficiales, digamos, donde hay puntos fronterizos, pero donde la gente, aún debajo de los puntos fronterizos, usted ve la cantidad de personas pasando en barcas. Cuando supuestamente estaba cerrada la frontera colombo-venezolana, el tráfico era impresionante por esas trochas. Eso no se ha acabado, siempre eso ha existido y existe. Entonces es una frontera que es un desafío muy grande porque en esas condiciones de longitud, de ausencia de control, etcétera, pues eso se presta para tráfico ilícito de todo tipo. Casi cuando uno ve ese panorama uno se da cuenta que hay problemas de narcotráfico, hay problemas de tierra, hay problemas de migración, de tráfico de personas, temas ecológicos con la extracción de minerales, todo esto. Una proliferación de temas y de problemas que uno diría, bueno, eso es típico de este país o de América Latina, o hay países en el mundo que también tienen toda esta variedad, porque uno diría que hay países que tienen este problema o este problema, pero Colombia como que tiene una pluralidad de problemas. ¿Es cierto así o visto así es así? A ver, eso es cierto. Lo que pasa es que tenemos un país que Dios lo ha bendecido con muchísimas riquezas y posibilidades, pero un país, digamos, con una geografía difícil. Las cordilleras fueron difíciles durante muchos tiempos de manejar por una geografía muy agresiva. Y por otra parte somos un país donde nosotros tenemos unas diversidades que no hemos podido integrar completamente. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay un tema de Estado, finalmente. Finalmente hay un asunto de formación del Estado Nacional colombiano. Hay dos caminos. Uno es que el Estado central, que tiene sede en Bogotá, vaya a los territorios. Eso se ha intentado muchas veces, por lo visto infructuosamente. Otra cosa es construir Estados desde los territorios. ¿Eso se llama como federalizar? No tanto, pero es un reconocimiento del Estado de
de las potencialidades que tienen las comunidades, etcétera, los territorios mismos, e involucrarlos mucho más hacia el Estado central. No es pensar en federalizar, como para algunos les gusta la idea, pero para otros como que dicen, no, porque esto se vuelve más complicado. ¿Usted qué, o sea, eso a nivel de iglesia y a nivel de se considera? O sea, hay países que son federados. Y los países federados funcionan bien. En general, uno mira, por ejemplo, la Federación Suiza, que es un buen modelo, tiene una forma de funcionamiento, una diversidad lingüística muy, muy grande. Tiene por lo menos 4 lenguas oficiales y debajo de eso hay un montón de lenguas de casi que de cada pueblito. Eso funciona bastante bien esa federación y logran ponerse de acuerdo. Tienen pues referendos todo el año y toda la vida, pero logran ponerse de acuerdo. Eso funciona. Eso es una respuesta para la diversidad. Sí, para la iglesia hay lo que está señalado en una encíclica llamada Centésimos Annus, a los 100 años de la Revolución. Esa encíclica subraya la ventaja de la forma de existencia de la democracia, cuando la democracia lo es realmente, cuando la democracia es expresión real, acompañada del respeto pleno por la vida y por las libertades de los seres humanos. Pero ya dentro de las modalidades como esa democracia se logra cristalizar, eso es un tema en el cual la Iglesia piensa que no tiene una opinión si es mejor un Estado unificado como este o un Estado más federal, pero la Iglesia en estados federales funciona muy bien y aporta ahí dentro de esa vida. Un trabajo que usted realiza en nombre de la Iglesia como representante de la Iglesia, y es todos estos diálogos de paz con grupos, ¿cómo se llaman ahora? No se dicen insurgentes, o sí se dicen insurgentes, o se dicen armados, o cómo se dice, o guerrilla, ¿cómo se dice hoy día como para hacer, pues son diálogos, hay que trabajar eso me imagino, con suma diplomacia? A ver, eso depende de la caracterización que se haga de los grupos y de la caracterización depende del tratamiento que se le da. Cuando a un grupo se le dice grupo insurgente, se está diciendo que es un grupo rebelde en armas contra el Estado y que su origen, por lo tanto, es de rebeldía armada política. Pero si a un grupo se le da otra denominación, entonces puede ser que la caracterización que se dé va a permitir dar una denominación u otra, y de ahí va a depender mucho el tratamiento legal, jurídico, político que se le da a cada grupo, porque no es muy importante el carácter diferencial. Cuando se habla de diálogo con los grupos al margen de la ley, no todos los grupos pueden recibir el mismo tratamiento y el diálogo no puede ser igual con todos. Hay que distinguir la historia, el origen y el modus operandi de los grupos en los territorios para encontrar la mejor definición y el mejor camino de solución para su conflictividad y para sus aspiraciones. Está claro que la Iglesia, eso es innegable, siempre le ha apostado a la paz, siempre le ha buscado ser servidora de esta construcción de paz tan necesaria. Y está claro que siempre ha acompañado todos los procesos de paz en Colombia, que terminaron con el presidente Santos y todo este diálogo de paz donde la guerrilla de las FARC pues, se volvieron un movimiento político. Ahora viene toda esta compleja comprensión de la paz total que para muchos es detestable, para otros es una alternativa precisa de paz. ¿Cómo ve usted toda esta visión de paz total que ofrece el presidente Gustavo Petro? Ciertamente, como usted dice, la Iglesia ha acompañado los distintos procesos de diálogo y negociación en el país bajo distintas nombres o modalidades. No todas las veces se ha utilizado el nombre de acompañamiento permanente, que es el que tenemos en este momento. También la Iglesia ha apoyado las estrategias de búsqueda de paz, sin necesariamente casarse con ellas. Quiero decir, cuando nosotros entramos en estos diálogos, reconocemos que hay una estrategia que el Estado denomina paz total. Nosotros respetamos eso como estrategia, pero para nosotros el contenido de la paz va mucho más allá que esas estrategias. Entonces, la forma como la Iglesia ve la paz, que tiene una raíz teológica, que tiene una expresión misma en Jesucristo, que tiene una manera
de construir unas relaciones entre los seres humanos basados en la dignidad de cada quien, etcétera. Eso va mucho más lejos y está más de la mano con algo que el Papa Francisco ha insistido, que es el mundo de la fraternidad. Entonces, ahí la Iglesia tiene su visión. Podemos colaborar, hacer una colaboración constructiva con formas que los estados o el Estado en distintos momentos va proponiendo sobre maneras de alcanzar una fórmula para crear convivencia y esquemas de paz social, pero nuestra meta, insisto, es mucho más amplia y va hacia el campo de la reconciliación, va mucho más lejos. Entonces, por eso hay respeto por las estrategias, pero la Iglesia mantiene su autonomía en la manera como ve el tema de la paz y acompaña desde su perspectiva pastoral y desde su identidad evangelizadora. Actualmente usted está acompañando este proceso en Cuba con el tema del ELN. Cuéntenos un poco cómo se desarrolla este proceso. El proceso con el ELN ya lleva 5 ciclos, está comenzando, estamos ahora a una semana de haber iniciado el 6º ciclo. En este momento estamos haciendo un trabajo muy intenso. Acá ya se están colocando unos temas de fondo, pero entonces miremos, en el primer ciclo se retomó todo lo que se había hablado en tiempos del presidente Santos para decir, esto no es una negociación que arranca de cero, tiene una historia, eso fue bien importante. Entonces se revisa la forma, el mecanismo, la manera como funciona la mesa. Eso queda allí. En el segundo ciclo, que fue en México, se revisa la agenda, tener una agenda concreta de qué es lo que se quiere, hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los propósitos con los cuales se está conversando. Es muy importante, no se puede abrir un diálogo sin saber para dónde se va. Entonces se tiene una agenda, que esa sale de ese encuentro de México. La nueva agenda de México se llama, es el segundo ciclo. Después se entra en un ciclo en el cual hay un enfoque humanitario, eso es muy importante. El ELN acepta hablar de alivios humanitarios y de zonas críticas humanitarias, y se definen 2, Bajo Calima, el río San Juan. Entonces se hace allí un ejercicio con esas comunidades y se trazan lo que se llamaron los alivios humanitarios, comenzando con una caravana humanitaria, etcétera. Todo un proceso en ese sentido. Y luego se va a trabajar entonces ya temas muy de la agenda, que son 2 fundamentalmente: el tema del cese al fuego, que en este ciclo, de 6º ciclo, en Cuba se debe definir su continuidad y la forma de funcionamiento, hay unos aprendizajes, y el tema central para el ELN, que es la participación. Es decir, en un cierto momento se ponen en marcha 3 puntos, una agenda de 6 puntos, y ponen en marcha el punto 1, 2 y 3, que es participación. Esos son 3, ese tiene 3 fases, estamos en la primera fase. Entonces, están en marcha los 3 primeros puntos de la agenda, y hay otra parte que está en el punto 5, que es cese al fuego, que normalmente es al final de todo. Aquí se coloca en un punto interesante, comenzando las negociaciones. Entonces estamos desarrollando unos puntos muy importantes de esta agenda. Desafíos, retos, complejidades hay, eso no hay que negarlo, no hay que decir que esto es una cosa fácil, es una cosa con muchas dificultades y con verdaderos desafíos de interpretaciones, en fin, pero se ha avanzado. Eso que usted habla me supongo que debe haber tensiones, porque si una conversación normal hay tensiones, me imagino que unas conversaciones de ese nivel, pues las tensiones son muy fuertes. También hay madurez para, después de decirse unas cuantas verdades y llegar a tensión, ¿ahí cómo hacen? Esperemos un ratico que se nos pase y después seguimos conversando, o la cosa es tan robusta que después de que se dicen las verdades no pasa nada y seguimos. No, normalmente se hacen incluso pausas, ha habido momentos en que se han hecho pausas hasta de días, se hacen pausas para que las delegaciones puedan recomponer su planteamiento, moderar si es del caso, incorporar otras perspectivas. Eso es de mucha utilidad. Allí hay miembros de la comunidad internacional, hay unos garantes
que son sustancialmente latinoamericanos más Noruega, y en los países acompañantes que son europeos, Naciones Unidas, la misión y la Conferencia Episcopal como acompañantes permanentes. Nos ayudan a bajar los ánimos. Esa ayuda allí a moderar un poco. Pero sí, claro, hay momentos muy difíciles, hay madurez también para superar y, bueno, plantear. A veces se trabaja muy duro en la negociación. En el quinto ciclo se trabajó en México, se trabajó muy duro. El último día se trabajó desde las 8 de la mañana, el penúltimo día 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana del último día, y ese día se retomaba a las 8 de la mañana nuevamente. Entonces sí, hay días que son intensos, se trabaja muy duro, a veces la gente no sabe que se trabaja muy, muy fuertemente para llegar a resultados, pero eso garantiza que en realidad se vaya poniendo más en firme el camino, y nosotros aspiramos a que se conduzca a una definición de paz concreta para el país. ¿Hacia dónde usted cree que, o sería lo mejor que confluyera esta negociación? ¿Hacia dónde tiene que ir? Esta negociación tiene un terreno en el cual hay que ahondar todavía bastante, y es que el ELN ha tenido como apuesta más la participación de la sociedad civil, como el tema de democracia. Las FARC negociaron mucho sobre la base de la reforma rural integral, y el tema tierra fue muy importante ahí. A eso se le dio el número uno, el primer punto de la agenda fue eso, se le dio una fuerza muy grande. El ELN ha querido poner su enfoque desde hace muchos años, eso es casi que fundacional del ELN, en el tema de participación de la sociedad en la construcción del proceso de paz. Entonces esta agenda, al final del día, pienso que va a tener resultados de esos puntos que he dicho, 1, 2 y 3, que son puntos de participación ciudadana. Tenemos una sociedad en la cual podemos dinamizar, profundizar, en la cual podemos seguir innovando en el campo de la participación. Ya hemos dado pasos muy importantes, el país se ha transformado en ese sentido y puede seguir haciéndolo, y esta negociación puede ayudar en ese camino. Monseñor, pues siempre, usted sabe que Cristovisión es su casa, auguramos siempre mucho éxito y muchas bendiciones en esos servicios que usted realiza, y pues muchas gracias por haber prestado este tiempo para que los cristovidentes conozcamos y ampliemos toda esta realidad. Muchas gracias, Padre Ramón. Yo le deseo a todos los cristovidentes muchas bendiciones, y que el Señor de la Paz sea que nos muestre los caminos para servirle y llevarlo a todos los rincones de nuestro país. A ustedes, queridos amigos, gracias por participar. Compartan en este año todas estas entrevistas tan bonitas que vamos a tener para dialogar, para reflexionar, para compartir con otros. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.